Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por participar del webinar Liderazgo 4.0, Estrategias para la resolución de conflictos en el aula, a cargo del magíster Juan Fernando Bou Pérez. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación del Perú. Les damos la bienvenida al webinar que estamos desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para quienes aún no conocen esta iniciativa, se trata de una plataforma web mediante la cual buscamos brindar un espacio de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades, tanto públicas como privadas. Para comenzar, me gustaría darle la bienvenida a Juan Fernando y hablar un poquito sobre él. Él es director de la primera edición del Máster Online de Coaching Educativo y Psicología Positiva en Contextos Educativos de la Universidad Internacional de Valencia en España. Es máster en resolución de conflictos en el aula por la Universidad Católica de Valencia, también de España. Es psicólogo, es coach educativo y formador con más de 15 años de experiencia. Buenas tardes, Juan Fernando. Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias por participar, por hacerme participar y por haberme invitado de parte también de la Universidad Internacional de Valencia. Así que encantado de estar delante de todos ustedes. Genial. Si queréis, empezamos. Efectivamente, vamos a hablar de liderazgo 4.0 en la tarde de hoy, estrategias un poco para gestionar el centro en general, las claves para poder gestionar un centro organizativo educativo y, evidentemente, es muy importante todas las estrategias para la resolución de conflictos que tenemos en el aula. Así que, si continuamos, veremos un poquito los objetivos que tenemos para el día de hoy con esta charla, con este webinar. En primer lugar, mostrar cómo podemos gestionar un centro educativo actual, que, como hemos visto, las cosas están cambiando y están cambiando para bien, quizás, sobre todo en el tema digital, pero también quizás debemos organizar nuestra metodología de otra manera y todas estas claves vamos a verlas en el día de hoy. También queremos analizar la importancia que tiene el concepto de liderazgo 4.0, que es el liderazgo del siglo XXI, necesario para gestionar mejor personas, para gestionar el claustro, para gestionar el aula, todas estas cosas necesarias para obtener los objetivos académicos del curso escolar. Luego, como hemos dicho anteriormente, también estaba en la definición y en el título del webinar, afrontar algunos conflictos del día a día en las organizaciones educativas. Daremos algunos recursos, algunas técnicas, algunas herramientas que nos permitirán prevenir y gestionar los conflictos que nos puedan suceder no solo en el aula, sino también con las familias, con compañeros, con la inspección, con el claustro de profesores, con el equipo directivo. Y finalmente analizaremos también algunas claves, algunos recursos, algunas técnicas para dar respuesta a situaciones cotidianas del centro. Y todo esto lo analizaremos dentro de las 7 claves básicas para la gestión de personas. Así que vamos adelante y vamos a ir viéndolo todo poquito a poco. Así que si pasamos a la siguiente, veremos que yo en casi todos los webinars, en todas las conferencias, me gusta empezar con un juego de ingenio. Un juego de ingenio porque es una manera distinta de captar la atención, diferente. Un juego de ingenio porque hace referencia al pensamiento crítico, al pensamiento lateral, a la creatividad, a la innovación, que son competencias, capacidades o habilidades necesarias en la metodología del siglo XXI. Y además, porque también nos interesa hablar de la neurociencia, del cerebro y del funcionamiento del cerebro también para conocer los procesos de aprendizaje de las personas. Sabemos que el cerebro tiene 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están interconectados, pero que cada uno tiene alguna función, aunque las últimas investigaciones científicas nos dicen que no están tan divididos como nosotros pensábamos que lo estaba hace 20 o 30 años. El hemisferio derecho es este hemisferio del ingenio, de la creatividad, de la parte emocional, de la parte ilógica, de la parte más artística, ¿no? En cambio, el izquierdo tenía tendencia a ser más, dijéramos, más lógico, más matemático, más racional. Probablemente los juegos de ingenio requieren más del hemisferio derecho que del izquierdo, aunque en la vida, en el día a día,
Yo creo que lo mejor es el equilibrio como todo, el sentido común, el equilibrio, el término medio, la madurez, y esto es lo importante. De todas maneras, vamos a ver este juego de ingenio en la siguiente transparencia que van a ver, y sí que les voy a dejar unos minutos, voy a explicarlo, y a través del chat me gustaría que aquellos que nos están escuchando, si tuvieran la solución, pues que tuvieran a bien de ponerlo en el chat. Es un juego muy sencillito, es un juego que simplemente tiene parte de lógica, de nuestra manera de percibir la realidad. Este juego de ingenio tiene que ver con la taza que muestro aquí, con la imagen. Es una taza de café o una taza de té, como quieran. Es una taza de café que está totalmente llena de café, y yo lo que simplemente quiero es proponerles una idea, proponerles dijéramos, entretenimiento, este pasatiempo, a ver qué sale de aquí. Entonces, dentro de esta taza de café, que está llena de café, como hemos dicho, hasta el borde, yo voy a coger una moneda de $1, una moneda de €1, como quieran, y la voy a sujetar, si están viendo mi imagen, la voy a sujetar entre el dedo índice o con el dedo índice y el dedo gordo, y esta moneda la voy a introducir en la taza de café totalmente llena de café, como hemos dicho, hasta el final. Y la voy a mantener, esta moneda, durante 1 minuto. Pasado 1 minuto, sacaré la moneda y veré con asombro, con estupor, que la moneda y mis dedos están secos. Y la pregunta que les lanzo es, ¿qué ha pasado con esta taza llena de café? Para que mis dedos, después de estar 1 minuto dentro junto con la moneda, hayan salido secos. Ahí les dejo unos 20 segunditos para que puedan ir pensando y enviando la solución al chat. Es un juego divertido, pero a su vez sencillo, pero tiene cierta complejidad, y realmente me gusta empezar con estos juegos de ingenio porque las metodologías del siglo XXI tienen esto también de generar nuevas ilusiones, nuevas expectativas, de romper moldes, ¿no? De salir de nuestra zona de confort. Y esto es realmente lo necesario, ¿no? Empezar con un razonamiento que no es el típico de toda la vida del siglo XX, un razonamiento deductivo, sino que este es un razonamiento inductivo que genera también un reto, un interés, una motivación, y que esto nos lleva a entender la educación de otra manera diferente. Para decirles la solución al juego, aunque me imagino que muchos de ustedes ya habrán podido obtener esa solución, aunque quizás nos haya costado porque el cerebro muchas veces nos gasta esas malas pasadas. El cerebro es lo más mágico que nos ha ocurrido, aquello que tenemos y que debemos utilizar, aunque probablemente lo tengamos utilizado exclusivamente a un 10, a un 15%, pero debemos exprimirlo al máximo, debemos trabajarlo, debemos rentabilizarlo, pero a veces nos gasta estas malas pasadas que vienen pues, en parte también por estos procesos de aprendizaje. Y este juego de ingenio nos abre esa vía para entenderlo mejor y saber también dónde están esas fallas para trabajarlas, empatizarlas y mejorarlas. Realmente esta taza de café no estaba llena de café líquido, sino de café o bien en grano o bien molido. Por eso, cuando yo metía los dedos con la moneda y estaba 1 minuto o podía haber estado 1 hora, los dedos y la moneda, cuando salían, estaban totalmente secas. Así que, bueno, empezamos con ganas, empezamos con motivación, y sobre todo yo quería transmitir 2 ideas con respecto a este juego de ingenio. En primer lugar, que las metodologías del siglo XXI, como veremos posteriormente, tienen mucho de esto, tienen mucho de proyecto, tienen mucho de reto, tienen mucho de dar protagonismo al alumno y de hacer las cosas diferentes. Y en segundo lugar, que es muy importante que sepamos salir de nuestra zona de confort, que ampliemos la visión, que ampliemos la mente, ¿no? Que ampliemos la empatía, el conocimiento, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Y que intentemos que nuestro cerebro cada día esté más desarrollado.
Si seguimos adentrándonos un poco en este recorrido que vamos a hacer por las transparencias para entender mejor el liderazgo 4.0 y pasamos a la siguiente transparencia, veremos cómo aquí tenéis una imagen de un icono aquí en España, de un rinoceronte que se llama Rómulo y que, desgraciadamente, como veis ahí, solo sabe que funcionar en círculo. Este funcionamiento en círculo es una, dijéramos, anomalía que los veterinarios dicen estereotipia y que también sufrimos muchas veces los humanos, que nos quedamos como atascados en una misma situación o rumiando un mismo pensamiento. Y esto es porque ocurrió una situación con él, una historia real, a su vez bonita, pero a su vez realmente dramática por las consecuencias que tuvo, que es cuando yo vivía aquí en Valencia, en España, y Rómulo, hace unos 15 años, evidentemente no estaba en esa reserva natural, que es la segunda reserva natural más grande de Europa, el Biopark, por lo tanto tenía un espacio superior a 3 o 4 campos de fútbol, sino que vivía hace 15 años en una pequeña celda, en una pequeña jaula de un zoo muy pequeñito, y el diámetro de esa jaula exactamente era el diámetro de la imagen que marca y del recorrido circular que hace Rómulo. Entonces, quiero... esta imagen vale más que 1000 palabras y quiero un poco que piensen en que nosotros también, los seres humanos, las personas, nos comportamos a veces mucho como Rómulo. Circulamos de manera similar siempre ante un mismo problema, ante una situación, ante una circunstancia, no tomamos las decisiones adecuadas, no nos arriesgamos y yo creo que hay que arriesgarse con cabeza, hay que salir de esa zona de confort, hay que conocer otras culturas, hay que tener empatía con aquellos que son diferentes a nosotros y yo creo que es necesario que vayamos ampliando esto para ser mejores profesores y mejores profesionales. Si seguimos avanzando en el camino de las transparencias que nos van a llevar a conocer mejor el liderazgo 4.0 y pasamos la transparencia, veremos cómo que en este artículo de prensa, fijaros que lo saqué tenéis la fecha arriba, el 19 de junio de 2016. Yo estaba a punto de dar un curso, de impartir una formación y leyendo el periódico me vi esta noticia hablando de Rómulo. Rómulo deja de andar en círculo tras 9 años. Decía, ningún rastro de la estereotipia. Ese es el diagnóstico que han realizado los veterinarios de la Reserva Natural de Sevilla, donde el rinoceronte del viejo zoo de Viveros ha logrado superar sus traumas. Y yo leí aquello y dije, fantástico, se pueden sacar 2 grandes titulares de esta noticia. El primer titular es que las personas podemos cambiar. Rómulo, como animal, ha podido cambiar y nosotros también. ¿Le ha costado? Sí. 9 años, sí. ¿Por qué? ¿Por qué le ha costado tanto? Porque el cambio que ha hecho Rómulo es un cambio de pensamiento. Si esto lo asociamos a las personas, nosotros tenemos 3 dimensiones, que son los pensamientos, las emociones y la conducta. Lo que más cuesta de cambiar en las personas son los pensamientos, pero lo podemos hacer. Igual nos cuesta el mismo tiempo que le ha costado a Rómulo, 9 años, pero podemos cambiar. Nos decían los estudios de la neurociencia que las neuronas no vamos perdiéndolas a lo largo del tiempo, sino incluso las recuperamos y somos capaces de trabajar con el cerebro. Esta es la primera noticia, que podemos cambiar afortunadamente. La segunda noticia, que a veces los problemas no se pueden solucionar en el entorno. A Rómulo lo tuvieron que llevar de Valencia, una ciudad al este de España, a Sevilla, a una ciudad al sur de España. ¿Por qué? Porque empezaba a afectar la conducta de Rómulo en el resto de la manada. Vivían también en el Biopark 6 o 7 rinocerontes que empezaban también a no comer, a no aparearse, a caminar en círculo y entonces decidieron que había que sacarlo de esa zona natural y llevarlo a otra zona natural a 500 kilómetros de Valencia. Porque era necesario un cambio. A veces también nosotros con los alumnos, probablemente determinados conflictos, no podemos solucionarlos en el aula con 30 alumnos más. Hay que llevárselos a otra aula,
que trabaje con otros profesionales, con el gabinete psicopedagógico, con la pedagoga terapéutica, con el tutor o con otros alumnos que tengan esa misma problemática, y cuando más o menos empieza a recuperarse podemos introducirlo de nuevo en el aula. Estos son los dos mensajes que quería trasladarles con esta transparencia, pero si seguimos avanzando en el camino que nos va a llevar a entender lo que es el liderazgo educativo, el liderazgo 4.0, aquí realmente hay dos conceptos clave en este concepto de liderazgo. El concepto de inspiración, el líder tiene que ser el gestor de personas, el equipo directivo de un centro o el profesor para el aula, para el grupo de alumnos, tiene que ser un modelo referente para esos alumnos, ¿no? Que quieran reflejarse en él, que quieran tener los mismos valores, que quieran tener el mismo conocimiento. Por lo tanto, debe inspirar en sus alumnos y el equipo directivo en el claustro de profesores objetivos o metas más altas de las que uno mismo, del que el mismo alumno de sí mismo no esperaba alcanzar, ni tampoco el profesor esperaba alcanzar si no se hubiese reflejado en este equipo directivo. Por lo tanto, la inspiración es muy importante, todo líder debe ser inspirador para los demás y además tener capacidad de influencia, de influir en los demás, de utilizar el lenguaje de manera adecuada, de que al menos no manipular, no hablo de manipular sino de influenciar, sino de que sus palabras sean escuchadas, de que la gente quiera saber lo que piensa, independientemente de que luego puedan estar en contra o a favor, o que no comulguen con algunas de las decisiones que vaya tomando, o que no comulguen con algunas de las ideas que vaya tomando. Pero al menos la gente quiere escucharle, ¿no? Porque cree que lo que dice tiene determinado sentido. Y si seguimos avanzando, ahora sí que entraremos ya de lleno en esas 7 claves básicas que va a tener este liderazgo 4.0, este liderazgo del siglo XXI. La primera clave, si seguimos avanzando en el camino que nos lleva a la meta, la primera clave, dijéramos la primera piedra del camino que vamos a ir tejiendo, es la de o cambias o te cambian. Es una metáfora, pero es una metáfora que yo llevo utilizando hace 3 o 4 años, pero que está muy en boga hoy en día, desafortunadamente por la pandemia que estamos viviendo. Hay muchísimos cambios sociales, cambios culturales, cambios de salud, y cada vez los cambios se están realizando en menos tiempo. Fijaros cómo de la era agraria hace un montón de siglos a la era industrial pasaron esos varios siglos, pero en cambio de la era industrial a la era del aprendizaje en la que estamos ahora prácticamente ha pasado siglo y medio o 2 siglos. Estamos en la era del aprendizaje, del aprender a aprender, no de la era industrial, de la transmisión de conocimiento, de la metodología pasiva educativa. Estamos en la era del aprendizaje, del aprender a aprender, en la era digital, en la era de la globalización, pero en esta era de la globalización yo he vivido ya una crisis importante en Europa en el 2008, he vivido una pandemia en el 2020, viví cuando era más joven y cuando me licencié en psicología en el 91 una crisis mundial, la crisis del petróleo, la crisis de Irak, etcétera, que afectó también a mis salidas profesionales. Y estas crisis o estas mini crisis que vivíamos antes o estos cambios tan grandes que vivíamos cada 100 años, hoy probablemente lo estamos viviendo cada 20 años y en el futuro será cada 10 y cada 5 y tenemos que estar preparados. ¿A qué tenemos que estar preparados? A lo que nos va a mostrar la siguiente transparencia que vamos a ver en breve, ¿no? A este ciclo vital del cambio. Cuando nosotros tenemos conocimiento, cuando nosotros nos adentramos en la ciencia, y la ciencia, esto que estamos viendo, el ciclo vital del cambio, lo ha trabajado la psicología con evidencia científica, cuando conocemos cómo funciona una persona cuando ocurre una situación tan grave como la que estamos viviendo hoy en día, las cosas se perciben de manera diferente, nos afectan de manera distinta, no tan negativamente. Fijaros un poco que barajando estas dos variables, esta tabla que se maneja en la variable del tiempo y la variable respuesta emocional, ante una situación difícil de cambio como la que estamos viviendo ahora, marzo del 2020, pandemia, bueno, empezó en noviembre y diciembre del 2019 en Asia, pero fijaros, ante una estabilidad, nosotros estábamos viviendo bien y se anuncia un cambio pandémico de salud en este caso. La primera reacción que tiene el ser humano es de inmovilización, de miedo, de confusión, de disociación cognitiva.
Con el paso del tiempo negamos esto, pero ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo no me puede haber ocurrido a mí? ¿Cómo nos puede haber ocurrido a nosotros como sociedad? No nos lo merecemos. Esto me lleva a una situación emocional todavía más activa, más potente, como la ira, el enfado, el luchar contra esto. Pero si somos capaces de tener paciencia, de conocer la ciencia y de seguir avanzando en el tiempo, nos encontraremos que esa emoción pasa de ser enfado, ira, a la tristeza, que afortunadamente en la mayoría de los casos, en el 80-90% de los casos, se queda ahí en frustración, en sensación de pérdida, en tono vital bajo, en desesperanza, pero afortunadamente solo el 10% de la población, el 15% de la población de esa tristeza pasa a depresión. La mayoría al final acaba aceptando o, dijéramos, flexibilizando, adecuándose a los nuevos cambios que estamos viviendo. De hecho, ya lo estamos viendo. Hay personas que ya, dijéramos, en estos 9 meses que estamos viviendo, pues ya han aceptado la situación, ya se relacionan más, intentan hacer vida normal dentro de cuidarse a ellos y de cuidarse a los demás, pero la vida tiene que seguir y al final el ser humano es sabio. Si nosotros conocemos cómo funciona este ser humano y leemos y tenemos curiosidad por lo que hacen los científicos, simplemente tendremos que esperar a aceptar aquello que nos viene, evidentemente poniendo cosas de nuestra parte, poniendo encima de la mesa recursos y técnicas y herramientas por parte nuestra. Si seguimos avanzando y seguimos conociendo un poco lo que es este ciclo vital del cambio y lo que debemos hacer, si nosotros miramos alrededor y ya ahora en tono educativo, si vemos que las necesidades de nuestro alumnado están cambiando, las necesidades de las familias, dijéramos, la configuración de estas familias, la manera de dar clase, en las aulas, la arquitectura escolar, si todo esto alrededor nuestro está cambiando y en otros países está cambiando, tenemos que darnos cuenta rápidamente que nosotros también quizás las cosas no estemos haciéndolas como toca hacer y debemos cambiar. Pero no solo nosotros como personas o como profesionales, como docentes, también el equipo directivo y el centro en general. Y toda la metodología alrededor del centro. Y debemos adaptarnos a ellos. Es un poco lo que nos pasó, el error que cometimos aquí en Europa cuando estábamos viendo lo que estaba pasando en Asia, en China, y lo estábamos viendo como muy lejano en enero y en diciembre del 2019, en enero del 2020, y pensábamos que aquello nunca iba a afectarnos a nosotros. Incluso cuando llegó a Italia, que lo teníamos mucho más cerca, de España, nosotros seguíamos pensando que aquello no iba con nosotros cuando 15 días después al final acabamos confinados en casa. Con lo cual hay que estar pendiente de las señales que tenemos alrededor para tomar decisiones y sobre todo para adelantarnos a estas decisiones. Si seguimos avanzando y ya entramos en la parte final de esta clave 1, hablamos de que lo que decía Albert Einstein, que esto es muy conocido por todos, que es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Por mucho que estemos haciendo las cosas durante 40 años, probablemente esas cosas que estamos haciendo durante 40 años llegue hoy, el día D, en la hora H, ya no nos sirva para satisfacer la demanda de nuestros alumnos, para satisfacer la demanda de las familias, para incorporar al alumno al mundo laboral, al mundo social. El mundo social de hoy en día requiere alumnos diferentes. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes como las que vamos a ver ahora. Si seguimos avanzando, ya entramos en el panorama, en el camino 2, en la parada 2 de este camino que nos lleva por la vía, por la sendera del liderazgo 4.0. Hablamos de una de las palabras que más me gustan a mí, que es el rapport. El rapport es una palabra francesa que procede también, que la estudiamos en el mundo de la psicología y que tiene que ver con el feeling, con el sentimiento de pertenencia, con el crear la sensación de confianza, el provocar una atmósfera en el centro, en el aula adecuada para el aprendizaje, ese contexto natural, dijéramos, en trazar una línea directriz y un cordón umbilical con nuestros alumnos o el equipo directivo con el claustro de profesores, que nos permita tener una relación mucho más fluida. Este rapport es necesario para empezar a trabajar. No puedo generar
dijéramos, obtener un rendimiento académico adecuado si no genero primero una confianza, ¿no? Un rapport, una sensación de estar a gusto en el aula o en el centro escolar. Por lo tanto, el rapport, como palabra francesa, es clave dentro del camino del liderazgo, pero no hay que confundir con el report. El report, sabéis que es una palabra anglosajona, inglesa, que traducida al español significa informe, reporte, ¿no? Yo doy un informe a mi superior de una situación, de una información que yo le paso de una situación, una circunstancia que ha pasado, por ejemplo, en mi aula para que él pueda tomar una decisión. Esto no tiene nada que ver con el liderazgo. El liderazgo realmente queremos cosas emocionales, cosas que tengan que ver con la piel, ¿no? Con el corazón, con las entrañas, con el alma, ¿no? Y el rapport trabaja esto, ¿no? Y el profesor tiene que darse cuenta que tiene que crear ese rapport con el alumnado, con las familias, con sus compañeros. Si seguimos avanzando en este camino, veremos que esa confianza, ese rapport, es la palabra clave en todo este proceso de transformación, de conseguir los objetivos académicos y sobre todo de conseguir los objetivos mucho más allá de académicos, estos objetivos educativos, sociales, socioemocionales, comunicativos, de pensamiento crítico, etc. ¿Cómo construimos esa confianza? A través del taburete de la confianza, que tiene 3 patas. La primera pata tiene que ver con la aptitud con P, ¿no? El ser profesores creíbles, ¿no? El ser profesores coherentes, sinceros, ¿no? Que la gente quiera escucharnos, ¿no? Que la gente realmente, aquello que decimos, que tiene que ver con la parte curricular, pero sobre todo con ideas y opiniones que nosotros volcamos en el aula, los alumnos quieran escucharnos, ¿no? Nos tengan como referentes, como modelos, como he dicho antes, ¿no? La segunda parte, esta es la pata 1 de la pata de la actitud con C. La pata 2 tiene que ver con la aptitud con P. Esta ya tiene que ver más con el conocimiento técnico, ¿no? El conocimiento de mi asignatura, el conocimiento del centro, de los sistemas metodológicos, de los sistemas de calidad del centro, de incluso la vía jurídica para entender mejor la relación, cuál debe ser la relación con las familias y cómo debe ser la acción tutorial, etcétera, etcétera. Y la parte 3, la pata 3 de ese taburete de la confianza es la fiabilidad o la confiabilidad. La fiabilidad es una palabra procesual que viene de la ingeniería, de los materiales, de las herramientas, y lo que nos dice es que una herramienta, para ser fiable, no te debe fallar nunca. Si esto lo trasladamos al mundo de las personas, de los seres humanos, una persona será fiable cuando también no te falle nunca. Quiero decir, sea buen docente hoy, sea buen docente mañana, lo haya sido hace 5 años y lo será dentro de 5 años. Para lo cual tiene que seguir formándose, tiene que seguir teniendo curiosidad y sobre todo tiene que mantener la llama viva, ¿no? La pasión. Ese taburete de la confianza, esas 3 patas, la actitud con C, la aptitud con P y la fiabilidad o la confiabilidad, que no es más que la suma de estas 2 anteriores, actitud más actitud con C por tiempo, son necesarias todas porque si no, como habéis visto, si le quitamos una pata al taburete, se cae. Por lo tanto, necesitamos estas 3 para generar confianza en los demás, pero sobre todo también para tener confianza en uno mismo, ¿no? La autoconfianza, sin autoestima, sin autoconcepto, yo no puedo generar confianza en los demás. Y cuando soy capaz de generar esa confianza, genero también a mi alrededor promesas, compromisos de acción y, por lo tanto, proyectos o planes de acción diferentes, ¿no? Proyectos nuevos con una nueva visión, con una nueva metodología. Si seguimos avanzando, entraremos ya en el camino de la pasión, en ese punto 3 del camino que nos lleva también a entender mejor el liderazgo 4.0 y que sin pasión realmente no se puede vivir en la vida. Yo a mis alumnos en los cursos les digo que hay 2 cosas que nos dice el maestro Martin Seligman para la felicidad y yo creo que hay que trabajarlas. Por una parte es no perder ese gusto, esa sensación de vocación, de hacer las cosas con amor, esa pasión necesaria, esa actitud, pero además también yo tengo que tener inteligencia emocional.
¿vale? Para mí son las dos cualidades, las dos fortalezas, las dos capacidades que tiene que tener toda persona y sobre todo profesional de la docencia. El profesional de la docencia todavía más porque estamos en una comunidad, estamos en un ámbito, en un área de servicio a los demás, de servicio a las personas, a los alumnos, a las familias, sobre todo de servicio a la sociedad. Y esta pasión se entiende como la vehemencia en hacer aquello que hacemos, ¿no? Lo define así la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? El ponernos la camiseta del centro, el ponernos la camiseta de la enseñanza, el disfrutar de cada día, de cada cosa que hacemos, ¿no? Y de ayudar a los demás y luego de reconocerlos, esa gratitud de la que hablaba Martin Seligman, que es como un boomerang que me viene a mí, ¿no? Por lo tanto, de esto no podemos prescindir, tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Tenemos que, digamos, difundirla por allá donde vamos, ¿no? Por cada pasillo del centro, ¿no? Y si seguimos avanzando, esta pasión se podría definir algo así como yo amo lo que hago. Vosotros ahora estaréis pensando quizás en un sinónimo de pasión con vocación, pero en realidad para mí, yo las entiendo totalmente diferentes. La vocación es algo que estoy haciendo ahora, a lo que me estoy dedicando ahora, que ya me quise dedicar cuando era adolescente o preadolescente. Por ejemplo, yo estoy siendo profesor, pero ya desde que tenía 14, 15 o 18 años, yo ya quise ser profesor y ahora me estoy dedicando a ser profesor. Esto es lo vocacional. O yo quise ser bombero y ahora estoy siendo bombero. Pero si os digo que una investigación que hizo la Universidad Carlos III de Madrid, aquí en España, hace año y medio aproximadamente, nos decía que en España solo existe, yo esto lo traslado al resto del mundo, no creo que sea muy diferente, solo existe trabajando dentro de los trabajadores españoles, solo hay un 6% que son vocacionales. O sea, solo hay 6 trabajadores de cada 100 que están trabajando en aquello que quisieron trabajar. La pregunta que yo lanzo es, ¿los 94 restantes están depresivos todos? ¿Están sufriendo? Que va, para nada. La mayoría son felices en lo que hacen. Pero son vocacionales, no. Lo que pasa es que, a pesar de que quizás nunca pensaron en trabajar en aquello que están trabajando, le han cogido cariño. Y esto es el foco. Este es el sentido. Este es el objetivo. Esta es nuestra misión. Cogerle cariño a aquello que estamos haciendo. Ponerle amor en todo lo que hacemos. Por lo tanto, realmente la imagen que estáis viendo allí de yo amo lo que hago no tiene nada que ver con la vocación, sino más con la actitud vehemente de la pasión, de esa vitalidad, de esa energía positiva, ¿no? De esa positividad, ¿no? De cogerle cariño a aquello que yo estoy haciendo ahora. Por lo tanto, si esto lo trasladamos al mundo de la educación, evidentemente que a mí me gustaría trabajar con profesores que ya desde niño quisieron ser profesores, pero hay muchos que han llegado a la docencia por otras circunstancias. Pero si son aquellos que les gusta disfrutar, que disfrutan de lo que hacen, bienvenidos sean. Aquellos que no disfrutan ya es otra cosa. Yo ahí, si lo tienen claro, les empujaría, les animaría a salir de la docencia, a reorientar su carrera profesional, porque van a sufrir ellos y van a hacer sufrir mucho a los demás. Pero esto es harina de otro costado. Si seguimos con los mensajes de intentar comprender el liderazgo 4.0 y seguimos avanzando en el mundo este de la felicidad y del bienestar y de entender mejor al maestro Seligman, me he permitido, de una manera un tanto muy humilde, pero siguiendo las directrices de los manuales científicos de Martin Seligman, en crear un método propio, el método BOW, de los 7 componentes del bienestar según mi manera de entender la realidad y según, evidentemente, las investigaciones científicas de Martin Seligman. Esos 7 componentes del bienestar son la misión, el ser, la coherencia, la visión, la pasión, la congruencia y la apertura al mundo. Y los voy a trabajar en 2 aspectos. Por una parte, desde el punto de vista personal, profesional, como somos, de docente, y otra cosa también asociado o relacionado con un centro, una organización. Si empezamos con el más importante, que es el que está a la base de este edificio, es la misión. La misión es aquello que nos mueve, es lo que nos da energía, lo que nos da motivación, es el para qué de lo que hacemos.
Y todo el mundo, nosotros, vosotros, nuestros colegas, amigos, tienen que tener una misión en el mundo, tienen que tener un para qué. De hecho, yo me dedico a dar conferencias, charlas, formación en educación porque quiero transformar la sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo. Y esta es mi misión. Y eso entronca con mis valores, ¿no? Valores de familia, respeto, honestidad, transformación. Esto en la organización, en un centro escolar, es lo mismo. Es la cultura del centro, la filosofía del centro. Cristiano, no cristiano, privado, público. Dijéramos, cada centro tiene una identidad determinada y esa es la que marca los hechos, las acciones del día a día. Y si no, están, dijéramos, tirándose piedras a su propio tejado. Esa misión, que es la más importante, la que está a la base de nuestros, dijéramos, lo que marca los cimientos de nuestra casa, es lo que marca el ser, lo que somos como personas y lo que somos como institución. Y ese ser, ese carácter, esa personalidad, tiene que ser coherente, como hemos dicho antes. La coherencia no es más que hacer aquello que he dicho que voy a hacer o hacer aquello que pienso que voy a hacer. De una manera un tanto más técnica lo podríamos definir como que estos pensamientos, emociones y conductas de las 3 dimensiones que tiene la persona que he dicho antes, si están en la misma dirección, si van en la misma dirección, si mis pensamientos, mis emociones y mi conducta van en la misma dirección, yo soy coherente. Si no, dejo de ser incoherente. Si yo soy una familia que no es cristiana y llevo a mis hijos a un centro que no es cristiano, o al revés, si yo soy cristiano y llevo a mis hijos a un centro que no soy cristiano, luego no puedo criticar las actividades que hacen en el centro. He sido yo que he tomado una decisión incoherente con mi misión, con mi cultura, con mis valores. Y esto es muy importante, marca, dijéramos, un nivel de satisfacción, un nivel de felicidad u otro en función del cumplimiento de la coherencia. Pero ante todo, el cuarto componente del bienestar es la visión. La visión tiene que ser el objetivo, el futuro. Y el futuro es algo grande, es aquello que marca lo que quiero ser de mayor. Mis objetivos personales, familiares, sociales, académicos, profesionales, etc. Para nosotros el objetivo, el futuro, es importante porque determina o condiciona el presente, lo marca de alguna manera. Y ese objetivo tiene que ser congruente con nuestros valores. Por eso la congruencia es la unión de dos conceptos, de dos componentes que marcan el bienestar, como son la visión y la misión. Yo tengo que trazarme los objetivos que tengan que ver con mi escala de valores. Y un centro se trazará el plan estratégico del centro en función a su cultura, a su filosofía, a su identidad. Un centro cristiano, dentro del plan estratégico, probablemente sea muy importante el plan episcopal o el plan religioso. Por lo tanto, esto lo tenemos que entender y así es, y tiene que ser así. Luego, evidentemente, ya hemos terminado la casa y tenemos que poner la piedra final, que es la pasión. La pasión, como veis, es esa apertura al mundo, esa, dijéramos, esa ventana que nos da luz a todo lo demás, que nos da luz en toda la casa y que no puede faltar porque nos permite, como he dicho, que este último componente nos abra, no solo estemos con nosotros mismos dentro de casa, sino nos abra una ventana al mundo, nos permita relacionarnos con los demás y, por lo tanto, para esto, como cualidad, nosotros como personas y profesionales necesitamos tener una gestión de emociones elevada y la organización tiene que ser flexible a los cambios. Y más como hoy, como lo hemos visto en esta época, que habéis hecho un trabajo encomiable en todos los países, los docentes, los equipos directivos y los centros en general, digitalizándoos, cambiando la metodología, dotando de recursos a los alumnos que no lo tenían, haciendo malabares. Y yo creo que después de los sanitarios deberíais tener un pedestal porque habéis trabajado y estáis trabajando de maravilla. El hecho de conectar con estos 7 componentes, cuantos más conectemos, más éxito tendremos y más felicidad, y cuanto menos conectemos, más fracaso y más infelicidad. Así que si seguimos avanzando en el mundo de la felicidad, en el mundo del liderazgo, tenemos el cuarto componente, la cuarta piedra en el camino,
que es la que nos va a decir que ya de una manera definitiva no podemos estar en una metodología clásica del siglo XX, sino que necesitamos un cambio metodológico ya. Yo creo que el 80% de los centros internacionales, mundiales, ya han hecho ese cambio metodológico mirando hacia el siglo XXI, ¿no? Esa metodología activa que puede ser cualquiera, como un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje cooperativo, un design thinking, un coaching educativo, una flipped classroom, unas inteligencias múltiples, un trabajo por competencias, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas metodologías activas donde situamos al alumno en el centro y donde le hacemos pensar y trabajar de manera diferente, y ya no hay esa transmisión de información por parte del docente, sino que el docente se convierte en un docente coach, ya es importante, ¿no? A través del cambio metodológico de, en lugar de transmitir conocimiento, el proceso de aprendizaje, ese aprender a aprender, sea capaz de desarrollar a nuestro alumnado. Si seguimos esta vía, estamos en lo cierto. Pero ¿qué debemos redundar? ¿En qué debemos todavía profundizar? Seguimos con las transparencias y lo veremos, ¿no? Fijaros cómo a partir de ahí, cuando ya hemos hecho el cambio metodológico, yo siempre les digo, sí, a veces los cambios metodológicos son muy sencillos, ¿no? Porque relativamente sencillos, porque no tienen tampoco mucho coste, ¿no? Pero cuando nosotros introducimos, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje asociativo, colaborativo, a veces también ese cambio metodológico requiere un cambio en la arquitectura escolar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo sabemos, ¿eh? Los centros lo saben, los profesores lo saben, el equipo directivo lo sabe. Lo que pasa es que un cambio de arquitectura escolar, un cambio de espacio, sí que requiere, dijéramos, una inversión económica mucho mayor. Y en esto sí que estamos un poquito más atrás, y es lógico, lo entendemos después de esta crisis internacional económica y de salud, pero al final lo importante es que haya un cambio metodológico y que luego poco a poco con el tiempo podamos hacer cambios en la arquitectura escolar. No solo me refiero intraescolar, quiero decir, en las aulas, sino también incluso en los espacios de recreos, en los espacios abiertos alrededor del centro, ¿no? Tenemos que crear espacios de multiuso, de diversidad, no solo con el deporte y el fútbol, como por ejemplo como aquí en España pasa, ¿no? Que es el centro de la actividad extraescolar, sino que hay que hacer variados espacios, ¿no? Que requieran también otros deportes, el ajedrez, otras maneras de relacionarse, más verde, incluso dentro del centro, como muchos de los colegios están haciendo, que ya no sean esas típicas unidades o aulas rectangulares con las mesas en disposición de teatro, como antiguas, como cuando nosotros estábamos estudiando, sino que sean espacios que requieran y que permitan también conectar a varios alumnos de distintos niveles académicos, que permitan hacer exposiciones, que permitan trabajar y estudiar de otra manera diferente, que permitan reuniones de equipos de multinivel, que permitan también, dijéramos, conectarse digitalmente, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto llegará, nos costará un poquito más después de esta, dijéramos, situación que estamos viviendo, pero yo creo que en el plazo de 10, 15 años ya no solo habremos conseguido cambiar la metodología, sino también estaremos consiguiendo cambiar la arquitectura escolar. De hecho, hay ya algunos casos aquí en Valencia, donde vivo, en España, donde las nuevas construcciones de los colegios ya son de otro tipo, ¿no? Más, como llamamos nosotros, estilo Google, ¿no? Redondos, con mucho más, dijéramos, espacios libres, con muchas cristaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Con multiusos, etcétera. Así que yo os animo a que sigamos en esa dirección, que es la correcta. Si seguimos avanzando, tenemos el quinto, que es los objetivos que tiene un buen líder. Principalmente los objetivos de un buen líder son dos. Bueno, el líder en realidad tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas características que cumplir, muchas capacidades, pero yo las sintetizaría en dos. Pasamos la transparencia y veremos un poquito cómo podemos hablar de este primer objetivo del líder del 4.0, del líder transformacional, del líder moderno, del líder del siglo XXI. En principio, como veis, me gusta mucho trabajar con metáforas, trabajar con imágenes, porque genera una participación y un compromiso por parte del que está escuchando, el que está oyendo la transparencia, y una, dijéramos,
una participación diferente, ¿no? Una imaginación, ¿no? El ser parte también de estas transparencias, ¿no? En el caso primero, en este objetivo número 1, como veis, el ojo tiene que ver con ese insight que llamamos los psicólogos, ese insight que traducido, no traducido literalmente del inglés al español, pero sí traducido en versión psicológica, ese darse cuenta, ¿no? El proceso de aprendizaje nosotros lo traducimos como sinónimo de ese darse cuenta, ¿no? De ser capaces de mirar aquello y ver aquello que tú antes estabas mirando y no estabas viendo. Y esto es el verdadero objetivo que tiene un líder, ¿no? Esa capacidad de sacar de las tinieblas a las personas que están alrededor suyo, ¿no? De dar más conocimiento, de dar más luz, ¿no? De ampliar su visión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De crear esa toma de conciencia mayor, ¿no? Y si luego vamos a la rueda del aprendizaje debajo, este proceso de aprendizaje, de la rueda del aprendizaje de Kolb, lo que nos dice es que el primer proceso, el proceso en el que no nos gustaría estar a ninguno de nosotros, es ese de incompetente, inconsciente, de no sé. Quiero decir, es que ni me interesa el no saber, quiero decir, no me interesa ni saber si sé o no sé, quiero decir, ni tengo esa capacidad de pensar por mí mismo, ni me pregunto, ni me hago preguntas, ni me intereso por mí, ni me interesa un pepino la cultura, ni la educación, ni nada de esto. Realmente somos amebas en este punto. Y el coaching aquí tiene mucho que ver, pero también los procesos de liderazgo, ¿no? De influencia, de modelado, de referente, el sacar a esa persona del ostracismo, de estar ciego, ¿no? De las tinieblas y pasarlo al menos a la fase 2 de la que habla Kolb, de que al menos soy incompetente y sigo siendo incompetente, pero ya al menos me he dado cuenta. Esto ya es un gran paso. Ese paso del 1 al 2 es el primer objetivo que tiene el líder, es ese insight, que es el más difícil, ¿no? Porque ya una vez uno se da cuenta que no sabe, pues puede estar así toda la vida, yo no te digo que no, pero ya hará, seguro, dará algún paso en el camino de saber más, ¿no? Que es el paso 3, ¿no? Del competente consciente, el sé que sé, ¿no? Ya he dado algún paso en ese saber, estoy empezando a hablar inglés, pero no lo domino. Quiero decir, sigo pensando en español. Bueno, pues, pero bueno, ya te puedes dirigir a alguien, comentarle alguna frase en inglés, algo captas de cuando alguien te habla en inglés. Bueno, pues estás dando tus pasos para poder en un futuro ser nativo en inglés o hablar fluido inglés. Para eso, evidentemente, necesitamos práctica, aprendizaje, intentarlo una y otra vez, para llegar al verdadero aprendizaje, que es el punto 4 del proceso de aprendizaje de Kolb. Y último, dentro de estos 4 procesos, que es el del competente inconsciente. Yo no sé qué sé, quiero decir. O sea, hago las cosas de manera natural. Hablo inglés sin pensar en español primero. O sea, me levanto y hablo en inglés. O conduzco sin prestar atención a lo que estoy haciendo. Realmente puedo tener una conversación con la persona, con el copiloto, estar escuchando música, pero a su vez estoy conduciendo. Esto es cuando ya realmente he conseguido este verdadero aprendizaje, porque me puedo dedicar a otro aprendizaje, porque lo he automatizado, ¿no? Y es esa rueda la que te permite el inicio de ese proceso final, es el insight. Sin ese insight no podríamos llegar a la cuarta fase del proceso de aprendizaje. En el segundo objetivo que tiene el líder, si pasamos y avanzamos y veremos cómo este segundo objetivo, por una parte, el primero era incrementar nuestra capacidad de conciencia y el segundo, ver la realidad desde distintos puntos de vista. Esto era un poco el juego de ingenio de la taza de café que os he puesto. Nosotros al final, desgraciadamente, el cerebro es así, hasta que lo vayamos trabajando, ve la realidad de una manera. Hemos oído café y nos ha llevado a ser líquido. Nosotros esas situaciones muchas veces las vemos y siempre las entendemos de una manera. Damos a la realidad un determinado modelo o un paradigma determinado, porque tenemos unos modelos mentales, unas creencias que nos hacen ver la realidad de una manera. El líder lo que tiene que hacer con su equipo y el profesor con su aula es intentar tener alumnos no solo que sean capaces de incrementar la capacidad de conciencia, sino de ver las situaciones, lo que les pasa, las circunstancias, de distintas maneras y saber interpretarlas de diferentes maneras. Cuantas más interpretaciones hagamos de una misma realidad, más inteligentes emocionalmente seremos
más capacidad de dar solución a una determinada circunstancia. Por lo tanto, los resultados serán mucho mejores. Así que si seguimos avanzando y vamos viendo este camino, nos quedan dos procesos, dos caminos, dos piedras de entender este caminito que nos lleva hacia el liderazgo 4.0. El siguiente es el rol como líderes del futuro, como líderes transformacionales, como líderes del siglo XXI. Y este rol me lo marca esta tabla de aquí, donde tenemos dos entradas, fortalezas y áreas de mejora. El líder se encarga de todo esto que veis en naranja arriba, de intentar pasarlo a lo verde de abajo e intentar también que las personas de su entorno realmente no se muevan en lo naranja, sino que se muevan en lo verde. No podemos estar en el resentimiento, eso sería un área de mejora, es una emoción negativa. Dijéramos que el resentimiento, nosotros desde el punto de vista del coaching decimos que el resentimiento es la actitud del esclavo, no porque los esclavos estén resentidos, sino porque el que está en el resentimiento está en la esclavitud con respecto al otro. Tiene una fuerza, atracción negativa con respecto al otro y hasta que no se quita ese resentimiento no es feliz, no vive, no es autónomo. Para quitarme este resentimiento, lo más importante y lo más sencillo es diálogo. Hablar, hablar, hablar y tener comunicación. Difícilmente, si tú tienes una buena comunicación con tu gente, con tu aula, con tus alumnos, o el equipo directivo tiene una buena comunicación con su claustro, puede haber algún problema de resentimiento. Difíciles. Luego ya, si no lo podemos solucionar con comunicación, las cosas ya se complicarían. No es para esta sesión, sería ya cuestión de algún curso un poquito más en profundidad. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos resolver el resentimiento si hemos intentado a través del diálogo y no lo hemos conocido? Esto ya tenemos que crecer personal y desarrollarnos personalmente mucho. Evidentemente tampoco podemos estar instalados en la queja. El que está instalado en la queja tampoco disfruta, está resentido evidentemente y lo único que permite y lo único que quiere es dividir al grupo, dividir al centro, dividir el aula, dividir a las familias y además hacerlo de una manera rastrera, porque cuando tú te quejas, estás quejándote ante alguien que no puede solucionarte el problema. Te estás quejando a un colega, te estás quejando a una madre, te estás quejando con un padre, te estás quejando con un alumno, pero igual el que te puede solucionar el problema y tú no has hecho nada por intentar acudir a él es el director del centro. Por lo tanto, tenemos que pasar de la queja, que el que se instala en la queja está instalada en la pasividad, en el negacionismo, en la negatividad, a la reclamación productiva. A ir a la persona que me puede solucionar el problema y hablarlo de frente, no por detrás. Lo mismo tenemos que hacer con el no hacer y el hacer, la actitud de hacer. El que está instalado en la queja, muchas veces hemos dicho que está instalado en la pasividad, el no hacer nada, el no poner de su parte, el no ser proactivo, el ver todo como problema, pero no aportar ninguna solución, el quedarse quieto, el quedarse parado, el no hacer más que lo meramente imprescindible de su rol, y así no funcionamos. Estos son palos en la rueda que nos vamos poniendo a nosotros de no trabajar como equipo para conseguir todos los objetivos estratégicos que nos ha marcado la organización, las familias y la sociedad. La pregunta que lanzamos nosotros es ¿para qué no estás actuando? O sea, ¿cuáles son los beneficios de no estar actuando y qué te mantiene en esa no actuación? ¿Y qué contras tienes? Quiero decir, si estuvieras actuando, ¿qué conseguirías de la actuación? Y luego medimos qué es mejor, el beneficio o la otra parte, ¿no? La contra, ¿no? Entonces, ¿para qué no estás actuando y por qué has pensado en no actuar? ¿Qué podría hacer que actuaras y qué beneficios de actuación tendrías? Si no hacemos y nos quejamos y tenemos resentimiento, evidentemente nos comportamos como víctimas de la situación. Yo creo que las cosas no las puedo solucionar, quiero decir, me vienen dadas. Yo he suspendido porque los profesores me tienen manía. Yo no he conseguido los objetivos porque es que la inspección no me ha dejado.
Yo no he podido cambiar de metodología porque fíjate como que es que sigo teniendo las sillas y las mesas de hace 10 años o 15 años en la misma posición. Por lo tanto, yo creo que las cosas no dependen de mí, creo que me vienen dadas y que yo no puedo hacer nada por cambiarlas. Para eso tengo que pasar a responsable, a la habilidad con la capacidad para responder, la habilidad para tomar decisiones, para ser proactivo, para pensar que yo puedo hacer algo en cambiar las cosas, aunque sean las pequeñas cosas del día a día y las pequeñas cosas que me atañen a mí, que son mi aula, mi alumnado, mis compañeros del departamento, mi familia. ¿Qué mínimo? Seguro que en eso sí que puedes tener cierta holgura de cambio a mejor. Ser responsable al menos en este metro cuadrado de influencia. Porque si no, acabarás en la resignación. Y la resignación es lo peor que puede ser. La resignación, si pasas la línea roja de la resignación, acabas en la tristeza y en la depresión. La resignación es aquella persona que piensa que el futuro no va con él. Es decir, que no puede hacer nada por cambiar el futuro, que no puede incorporarse al mundo laboral, que no puede, dijéramos, es una ameba, una mera persona, dijéramos, un fantasma vivo, ¿no? Un fantasma que va, dijéramos, desplazándose por el mundo, pero sin aportar nada, ¿no? En la resignación no podemos vivir, tenemos que tener ambición, pero una serena ambición, ¿no? De poder conseguir los objetivos, de querer tener un futuro mejor, de querer seguir aprendiendo, de querer ampliar conocimientos, ¿no? De poder hacer y de que la gente nos reconozca por el trabajo que hemos hecho y además que haya sido aportaciones adecuadas, ¿no? Aportaciones sinceras y aportaciones válidas, ¿no? Y esto es lo que marca el futuro, ¿no? El líder tiene mucho que ver en esto, en esa transformación, esa influencia. El líder es un gestor del cambio. El líder es el principal gestor del cambio. Las personas y los profesionales de un centro escolar pueden ser mejores profesionales teniendo un equipo directivo con esa visión de ese liderazgo 4.0, de ese liderazgo del futuro. Y esto lo vamos a ver en las siguientes transparencias, porque nos lo van a decir mucho más claro, ¿no? Reemplacemos la actitud que implica no hacer nada por otra que reconoce una posibilidad de acción. El no hacer nada realmente es una pasividad enorme, ¿no? Yo prefiero hacer y equivocarme que no hacer. Si seguimos avanzando lo entenderemos mucho mejor, ¿no? Veremos cómo, si hacemos un análisis, porque esto ya sí que son transparencias para ver el análisis de las personas, evidentemente son arqueotipos, son estereotipos, pero nos pueden ayudar un poco para entender lo que está pasando en mi centro y probablemente SM1, SM2, MS3 o SM4 se conviertan en personas, en profesionales, en compañeros que tenéis cerca y que todos tenemos en la visión, sin dejar de pensar que son arqueotipos, estereotipos, pero que nos pueden ayudar a ver el cómo podemos ayudarlos, ¿no? Este mapa de madurez, que podríamos ver el mapa de madurez del centro, en función a los profesionales que lo componen, podríamos hablar de una tabla que tiene dos entradas, el grado de actitud y el nivel de capacidad o grado de aptitud con P. Si en función de estos dos parámetros vemos cuatro tipos de profesionales, arquetípicos, como hemos dicho antes, el mejor, lo que me gustaría a mí tener dentro de mi centro escolar, si yo fuera un equipo directivo como compañero, sería un M4, madurez 4, en el sentido de que tiene gran actitud, pero además un nivel aptitudinal brutal. O sea, tiene ganas, pero además conoce, sabe de lo que habla, conoce su asignatura, conoce el mundo educativo, tiene experiencia, etc., le gusta, etc. Evidentemente, lo que no me gustaría tener, evidentemente, es una persona con un M2 importante, que es que ni quiere ni sabe. Aquí tenemos un gran problema, ¿no? Quizás el M1 es aquel que sí que, evidentemente, tiene una actitud importante, que tiene muchas ganas, pero el nivel de capacidad no, o el nivel actitudinal o de conocimiento es bajo. Estos son normalmente profesores novatos, profesores noveles, profesores sin experiencia que acaban de incorporarse al centro, que tienen muchas ganas, que vienen con muchas ganas, y a mí también me gusta tenerlos, ¿no? Porque son como la savia nueva del centro, ¿no? Estos que aportan igual nuevas ideas, que les falta conocimiento, pero tienen mucho ímpetu, y estos hay que saberlos reconducir, y estos son los que nos dan la fuerza, ¿no? La energía de querer seguir para adelante. Y el M3 también es un perfil problemático, ¿no? Es aquel que evidentemente
muestra un grado de actitud muy bajo, o sea, está totalmente desmotivado, pero con un nivel experiencial grande, un expertise grande, ¿no? Un know-how muy grande. Probablemente ha tenido alguna problema dentro del centro o conflicto con alguno de los compañeros, que ha perdido un poco esa actitud, esa motivación, y se deja llevar, ¿no? Ese M3 probablemente habría que trabajar con él relacionalmente, emocionalmente, el ver qué le está pasando, porque es una persona que debemos recuperar para el centro. ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues lo podemos trabajar de las siguientes maneras. Fijaros ahora en el mapa de madurez, si seguimos avanzando, ¿cómo podemos trabajar cada uno de estos M1, M2, M3, M4? El M4, que dijimos que era la persona por excelencia que nos gustaría tener todos como compañero dentro del centro, como funciona solo, hay que delegar. Simplemente él sabe lo que hay que hacer, hay que dejarle hacer, simplemente hay que darle probablemente algunas pautas y poco más. El M1, que es ese profesor novato, con poca experiencia, jovencito, pues hay que estructurarle, hay que dirigirle, hay que orientarse más a la tarea que a la relación. El M2, que ni siente ni padece, pues hay que intentar persuadirlo, hay que influenciar en él, hay que convencerlo de varias maneras, ¿no? Y el M3, principalmente ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador de la relación emocional, ¿no? Vamos a tomar un café, vamos a comer juntos, cuéntame, hay que escucharle atentamente, etcétera, ¿no? Y esto podríamos trabajarlo realmente. Yo creo que ahora lo que estáis haciendo es pensando un poco dentro de vuestra organización o dentro de vuestra zona, un poco quién es M1, quién es M2, quién es M3, como juego, aunque fuera como juego, evidentemente, salvando las distancias de que esto, como he dicho antes, son simplemente arquetípicos o estereotipias, ¿no? O, dijéramos, imágenes, fotos fijas, ¿no? de un perfil determinado. Si seguimos avanzando, este mapa de madurez, en cuanto a qué hacemos, en el M4, como tú delegas en él porque funciona como un tiro, evidentemente tú le das la decisión a él, tú decides, aunque tú seas el equipo directivo, tú confías en él plenamente. En el M1, que es una persona que acaba de aterrizar al centro con poca experiencia o que no conoce la dinámica del centro, vamos a esperar, decido yo, tú mira cómo decidimos y al cabo de un tiempo, a los 6 meses del año, ya poco a poco podrás tomar responsabilidad. En el M3 este que dijimos que igual ha tenido algún percance, que igual no comulga con alguna de las cosas que se han hecho en el centro, hay que hablar mucho, hay que estar encima de él, hay que, dijéramos, tener ese acompañamiento y luego decidir juntos, ¿no? Porque es una persona valiosa para el centro, que tiene muchísimo conocimiento, que tiene mucho expertise, como hemos dicho, ¿no? Y en el M2, que ni siente ni padece, vamos a hablar, pero voy a decidir yo aún, ¿vale? Porque quizás me va a costar un poquito más meterlo en vereda, ¿no? Dijéramos, que aporte cosas a la organización. Vamos avanzando y veremos más casos prácticos con respecto a este tipo o estas tipologías de personas, ¿no? Tenemos cuatro tipologías de personas en relación a cómo enfrentan o cómo, dijéramos, afrontan un cambio importante dentro de la organización en función a dos parámetros o dos variables: el grado de implicación ante el cambio y la aceptación de ese cambio. Como antes era el M4, aquí nos gustaría a todos ser apóstoles, esta figura que no solo ha aceptado perfectamente el cambio, sino que además se implicaba y se pone a disposición del centro, a disposición de los equipos, se pone en el centro, quiero decir, coge protagonismo. Ese es ese apóstol que nos gustaría ser todos y nos gustaría tener alrededor nuestro, ¿no? Ese que, digamos, abandera esa situación de cambio. El saboteador es todo lo contrario, no solo, evidentemente, no aceptó el cambio, sino además es que estaba muy implicado con la situación anterior. Por lo tanto, es el que te mete el palo en la rueda. El resignado era el que ni siente ni padece, es decir, le da igual que haya un cambio, que cambie la metodología, que cambie el equipo directivo, que le den otra asignatura, le da igual porque va a hacer lo mismo, que es nada, porque está cero implicado y no ha aceptado el cambio. Y ahora bien, tenemos uno que es
esa persona que probablemente antes era resignado, pero que este cambio, por ejemplo, puede ser el cambio pandémico, que nos ha hecho digitalizar mucho las clases, que hemos tenido que dar desde clases desde casa, desde teletrabajo, clases virtuales, y que a él le ha venido bien, porque igual se ha sentido más cómodo, porque era una persona nativa digital, porque quizás ha dominado mucho mejor al alumnado a través de la pantalla, y este que antes no estaba implicado, pero sí que acepta el cambio, sigue sin estar muy implicado, pero acepta el cambio, pero está en una posición muy cercana casi a ser apóstol si lo encauzamos de manera adecuada, si hacemos que se implique mucho más en la organización. Así que así tenemos. ¿Y cómo podemos trabajar con cada uno de estos 4 tipologías de profesionales? Seguimos avanzando y lo veremos claramente. Al apóstol hay que darle protagonismo, hay que ponerle en el centro. Cualquier actividad, el apóstol. Un debate, el apóstol. En los claustros, el apóstol. Quiero decir, el apóstol queremos tenerlo cerca y queremos que, dijéramos, a viento y marea hable, diga y nos exprese cómo ve la situación. El saboteador, mucho diálogo. El resignado, darle responsabilizaciones, o sea, tareas sencillas de las que pueda ir sacando adelante para que lo podamos reconocer y vaya poco a poco cogiendo nivel. Y luego el seguidor, participación. Y esto es todo un poco, realmente, es cómo queremos llevar mejor dijéramos, el sentido del centro, la convivencia del centro y el cumplimiento del plan estratégico. Si seguimos avanzando y vamos viendo y entrando ya en los pasos finales que van a marcar este webinar, esta conferencia, esta última clave básica del liderazgo 4.0, hablamos un poco por concluir y por condensar y por resumir toda la información que hemos dicho en los pasos anteriores. Aquí tenemos las características de lo que queremos que sean nuestros mejores líderes del 4.0, los mejores líderes educativos del futuro. Aquellos que transformen la educación y a través de la educación transformen la sociedad. Ellos deben establecer una visión compartida dentro del centro. Una visión compartida, a diferencia de las visiones antiguas, era que tienen que hacer partícipe también, aunque realmente ellos sean los que diseñen el plan estratégico junto con su equipo, tienen que hacer partícipe al claustro de profesores, tienen que debatirlo en el claustro de profesores. Ese claustro de profesores tiene que hacer lo propio también. Ya no existe una visión única. Los liderazgos 4.0 son liderazgos más horizontales, más transformacionales, más participativos, y yo creo que incluso el plan estratégico de la organización debería debatirse en parte con el claustro de profesores. Esos líderes 4.0, además, como he dicho anteriormente, son modelo, son referente para los demás, tienen que inspirar esfuerzo y perseverancia, son los primeros que se tienen que arremangar las manos y las mangas cuando hay una circunstancia, una situación problemática, un conflicto. Además, tienen que tener una alta inteligencia emocional. Esto es fundamental. La inteligencia aptitudinal, el cociente intelectual, la edad mental partido por la edad cronológica, es una condición necesaria, pero no suficiente para dar buenos resultados. Lo más importante es la inteligencia emocional, el cómo gestiono yo mis emociones, cómo empatizo con los demás, cómo me relaciono con millones de gentes, la capacidad, una muy importante, la capacidad de autocontrol, ¿no? De autogestión, de la impulsividad, ¿no? Muchas veces esa impulsividad nos lleva a hacer actos, acciones o conductas que luego nos vamos a arrepentir, y esta alta inteligencia emocional es necesaria para personas que gestionan otras personas. Todos, no solo los líderes, sino cualquier profesional de la docencia debe crear en la enseñanza y sobre todo en el potencial de su alumno, ¿no? Como decía Sócrates, en sacar lo mejor del mismo. Todos tenemos un talento que espera ser revelado, ¿no? Y el alumno el profesor con ese efecto Pygmalion puede hacer mejores alumnos, ¿no? Y puede hacer mejores aulas, ¿no? Y un rendimiento académico superior a lo que pensaríamos inicialmente, ¿no? Luego el dar poder, que en Latinoamérica es una palabra que conocen bien por el empowerment, ¿no? Por el empoderamiento femenino, pero que traducido en el aula, dar poder al alumno, al aula, es darle recursos, ¿no?
pero sin darles consejos, ¿no? Es ese cambio metodológico que hemos dicho del paso del profesor transmisor de información al profesor coach, que es simplemente un acompañante de lujo, un catalizador, el que crea ese contexto de aprendizaje y el que es capaz de darle recursos o abrirle ventanas para que los propios alumnos sean capaces de buscar esos recursos, pero que él también, ese profesor, les va allanando el camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, considerar la enseñanza como vocacional, o al menos yo ahora diría, después de conocer la diferencia, la distinción entre la pasión y la vocación, ser pasionales, ya no solo en la educación, sino en todo lo que hacemos. Cuando estamos con la familia, estar a 100% o a 150% con la familia. Cuando estamos con los amigos, a tope con los amigos y no estar pensando en el trabajo. Cuando estamos en el trabajo, no estar pensando en los amigos, sino disfrutar de cada momento a tope. Esto es ser pasional, ¿no? ¿Para qué? Para generar confianza y autonomía, que es la clave de la sociedad del siglo XXI. Que generemos capacidad de conectar con los demás y luego responsabilidad. Ser habilidad, ser capacidad para tomar decisiones adecuadas. Esto es lo que va a marcar nuestro futuro y lo necesitamos y os necesitamos. Así que muchas gracias. Arrematamos por la última transparencia. Quiero dar las gracias en nombre también de la Universidad Internacional de Valencia, del Ministerio de Perú, por haber confiado en nosotros para impartir una de las conferencias que más me gustan del contenido relacionado con la gestión de aula, gestión de personas, gestión de conflictos y referente al liderazgo 4.0 o liderazgo del siglo XXI. Así que me pongo a su disposición. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias a ustedes. Comentarte que te mandan en realidad un montón de saludos desde todo el Perú y ahora vamos a pasar a esta pequeña ronda de preguntas. Nos preguntan primero, o sea, sobre toda tu experiencia, ¿cuál crees tú que es la técnica más efectiva en esta época de pandemia? Algo que nos puedas recomendar tú, quizás. Yo creo que hoy en día hay que tener muchísima paciencia, muchísima paciencia. La paciencia es fundamental. Es decir, la paciencia y yo creo que ponernos en la piel de los demás. Hay gente que está sufriendo mucho. Ponernos, ya que hablamos del ámbito educativo, ponernos en la piel de nuestro alumnado que está haciendo un gran esfuerzo, de las familias que han tenido que hacer un gran esfuerzo y lo están haciendo ahora porque muchas de las formaciones y de los colegios están en educación virtual. Y yo creo que si no somos capaces de ponernos en la piel de los demás y de tener muchísima paciencia, no vamos a conseguir nada. Y luego, otra cosa que me gustaría también abordar aquí, dar la importancia que tienen a nuestros mayores, aquellos que tienen experiencia y que probablemente no estamos sacando todo el jugo que nos pueden aportar. Esas personas que llevan 30, 40, 50 años en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación y que probablemente están jubilados, que ya no están en activo, pero que nos pueden aportar su sabiduría y no debemos arrinconarlos, sino todo lo contrario, ¿no? Aprender de ellos y yo creo que la escucha, la empatía y la paciencia para mí son fundamentales. Perfecto. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante crees tú que es el liderazgo educativo en una institución educativa? Para mí es la clave, porque como he dicho durante la charla, el que introduce el cambio, el que gestiona el cambio, hay dos maneras de introducir el cambio en una organización. Desde la base, que sería una revolución, o desde arriba, que es mucho más sencillo, que es la parte del equipo directivo. Yo entiendo el liderazgo desde dos puntos de vista. Desde el que gestiona personas, el equipo directivo, o el que gestiona aula, que es el profesor. Si queremos introducir un cambio en la organización, debería partir del equipo directivo, sobre todo en las entidades que son privadas, que practican una educación privada o lo que llamamos en España concertada. En las públicas probablemente el funcionamiento es diferente. Pero para mí es clave, es crucial que este liderazgo
parta desde arriba, desde la dirección, ¿no? Porque quizás los procesos van a ser mucho más sencillos. También se pueden conseguir cosas estando un poco en la revolución desde abajo, desde el profesorado, ¿no? Que crea en la necesidad y que crea que hay que hacer cosas que la institución pública no consiga realizar. Pero siempre va a ser mucho más, dijéramos, mucho más difícil, mucho más guerrera, por decirlo de alguna manera, y vamos a gastar muchísima más energía. Exacto. Y finalmente, ¿qué recomendaciones nos podrías brindar para tener un cierre exitoso de año, enfocándonos en docentes universitarios, por ejemplo? ¿Vuestro año finaliza cuándo? En diciembre, El año, año escolar? Sí. universitario, escolar, Ah, vale, es perfecto. Es que diferente al de ustedes, nosotros, sí. exacto, acabamos en junio, julio. Bien, yo este año en concreto no le daría tanta importancia a la componente curricular. Sé que es muy importante, y más en la universidad, ¿vale? Los conocimientos técnicos, el conocimiento de la asignatura, siempre es muy importante, ¿no? Pero la ventaja que tienen los universitarios es que ellos tienen mucha más capacidad de hacerlo todo virtual, online, de búsquedas bibliográficas, de no necesitar tanto la aportación del profesorado. Yo creo que es mucho más importante que el profesorado se convierta en un docente emocional. Quiero decir, que esté a su lado, que detecte cuáles son las necesidades, que esté para cuando el alumno tenga algún bajón debido a alguna circunstancia relacionada con algo extraescolar, ¿no? Por la muerte de un familiar o por una situación complicada, que este año yo creo que pasemos página de lo curricular y nos centremos más en el alma, en lo emocional, en el cariño, ¿no? En la generosidad de estar para el otro, ¿no? Y más como docente. Claro, que el docente se vuelva una clase de compañero, un amigo para sus Sí, hombre, alumnos. siempre manteniendo las distancias. Yo soy Claro, de los que creo que es un error cruzar la línea de la amistad con el alumno, pero sí que se vuelva un tanto más emocional que racional. perfecto, perfecto. Muchas gracias en verdad, Juan Fernando. Muchas gracias a ti, Fernando. Finalmente, para cerrar la sesión de hoy, en verdad agradecerte mucho por tu colaboración, por el tiempo que nos has regalado, por toda la valiosa información que has compartido con todos nosotros y darle las gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado y por haber participado, comentando sobre la primera dinámica que hicimos sobre el café, e invitarlos a visitar la web Conectados, donde igual van a tener distintas herramientas y recursos que les van a ser en realidad de gran utilidad. Y además comentarles que este webinar, igual que el PPT, lo vamos a tener dentro de pronto en la web de Conectados. Buenas noches a todos y muchas gracias nuevamente. Pues gracias a todos también por estar conectados, nunca mejor dicho, y espero que nos veamos pronto. Listo, muchas gracias, Juan Fernando. De España. Hasta luego, adiós, Fernando.